Dijo, como podemos leer en Génesis capítulo 2, 15 al 17, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como es bien sabido por todos, Adán comió y Eva comió. Y desde ese entonces en el mundo ha reinado la muerte, y la muerte reinó junto con el pecado, hasta que se encontraron con el cuerpo de Jesús. Y el viernes y el domingo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, derrotó a ambas. Y por eso hoy, por su muerte y por su resurrección, nosotros tenemos promesas que son ciertas y que nos dan el ánimo de esperar hasta su regreso, hasta nuestro encuentro con Él, y Él hoy reina con autoridad desde los cielos. Este es un día que no es como ningún otro en la historia de la humanidad. No hay otro evento como el día de hoy, ni otro mensaje semejante. No hay un evento que pueda verse con mayor aire de triunfo, porque al final sí es así. Existe un triunfo sobre la muerte, existe un triunfo sobre el pecado. Pero en este punto debemos de tener en cuenta que este mensaje lo vamos a escuchar distintas personas en diferentes etapas o estadios de peregrinar, ya sea por el mundo, por la religión o por la transición en sus vidas. Unos, los que hemos creído el mensaje de la resurrección, para nosotros este mensaje es completo, cabal y absoluto. Para otras personas que no han creído, para ellos el mensaje de la resurrección necesita ser visto desde otro ángulo. Para primero abrazar el mensaje de la cruz y luego el mensaje de la resurrección. Y por último, para aquellos, los que creen que han creído, pero no lo han conseguido, no ha ocurrido. Y reflexionando sobre esto, sobre cómo cada uno digerimos pues, las historias, ¿sí? Una misma historia conocida la podemos tomar de diferente manera cada uno, aunque sea conocida, enseñada y quizá predicada desde un ángulo diferente. Porque como ya lo mencionamos regularmente, el mensaje de la resurrección es un mensaje triunfalista, que solo se queda en el emocionalismo. Voy a aclarar algo. Que el emocionalismo, como lo estoy mencionando, es una exaltación emocional que otorga primacía, es una definición, a lo sensible por sobre la razón y el pensamiento lógico. Bueno, vamos a destacar que la expresión emocional de la fe, claro que es un componente muy importante de la espiritualidad, pero cuando la emoción se convierte en emocionalismo, se convierte en un factor distorsionante. Por lo que es importante definir esta diferencia, porque como dijimos, el mensaje se queda en el emocionalismo del triunfo y no termina de calar, de penetrar y de llegar profundamente al interior de nuestras mentes y nuestros corazones. Y así, todo esto no cumple con su trabajo, no cumple con su meta. El hecho de la resurrección del domingo no dice que mi lucha contra el pecado terminó. El hecho de que Cristo venció al pecado y a la muerte no dice que nuestra lucha constante contra el pecado ha desaparecido, ni que la incredulidad del hombre se ha desvanecido por completo. Por eso, hermanos, vamos a ver a la luz del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, del 1 al 14, las expresiones humanas que podemos ver en esos versículos. Estas expresiones, a la luz de la resurrección, las vamos a ver, y en especial porque estas expresiones humanas permanecen con nosotros hasta el día de hoy. Mi hermano, ¿me podrías ayudarle? Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Hoy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unas a otras:
¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11, mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: 14. Gracias, hermano, está ahí el 14. Gracias. Muy bien. En este punto, este fin de semana, es el punto cumbre, el cenit de toda la historia redentora, de aquello que comenzó en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tuvo su punto culminante en este fin de semana. Pero regresando a las ideas de las expresiones humanas que mencionamos antes, estas, que son de diferente género, como respeto, preocupación. Muchas gracias. Perdón. Como mencionaba, estas son de diferente género, como respeto, preocupación, asombro, temor, esperanza, incredulidad, tristeza y por último, la represión de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que podemos leer de lo que ahorita vimos del Evangelio de Marcos. No debe haber duda que todas esas expresiones y debilidades humanas deberían desaparecer solo si entendiéramos y viviéramos realmente y por completo el mensaje de la resurrección. Y sin embargo, no se acaban de ir, no acaban de desaparecer. Esto nos indica que todavía hay mucho por entender, por abrazar y por vivir. Y vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar abordando la primera emoción, expresión, que sería el respeto. Previo a lo que está redactando o lo que está contando Marcos en esto, Jesús muere el viernes que nosotros llamamos Viernes Santo, un día o un viernes de dolor o de angustia, de desesperación, un día de confusión. Hermanos, si por un momento nos pudiéramos poner en las sandalias de los que caminaron con Jesús, el Mesías, aquel que venía a restaurar el reino de Israel, verlo ahí ahora, crucificado en un madero, clavado. Toda vez que la ley dice, según lo vemos en Deuteronomio 21, 22, 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgarse en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Al ver esto, y ellos conociendo la ley al dedillo, al pie de la letra, sabiendo lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando,
pensarían, ¿realmente este era el Mesías? ¿Dios permitiría que el Mesías terminara clavado en un madero maldito según la ley? Y si este no era el Mesías, entonces ¿quién era Jesús? Alguien a quien el mismo Nicodemo le expresa en Juan 3:2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Imagínense, un enviado de Dios clavado, maldito por la ley. Pero así fue, allí estaba el Mesías. Y ese día viernes, José de Arimatea y Nicodemo, dos miembros destacados del concilio, que nunca estuvieron de acuerdo de cómo se estaba llevando a cabo el juicio contra Jesús, como lo podemos ver en Juan 7:50 y Lucas 23:51, deciden ir a pedir el cuerpo de Jesús a Pilatos y darle una sepultura honrosa, como lo podemos ver en Juan 19:38 al 40, que nos dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Como podemos ver, José de Arimatea era un discípulo de Jesús, aunque en secreto. Él era su discípulo. No pensaríamos que Jesús tuviera tal naturaleza de discípulos, ya que vemos qué clase de discípulos tenía, ¿no? Hombres comunes, corrientes, pescadores, gente que nadie hubiera pensado que pudiera servir para algo. Jesús la tomó. Y al ver a José de Arimatea siendo un discípulo, es una naturaleza totalmente contraria a lo que él tenía como discípulos. Pero ese discípulo secreto, en este momento, se vuelve público y pide un cuerpo muerto. Recordemos que para la ley judía tocar un cuerpo muerto era inmundo. Esto dicho por la ley del Antiguo Testamento, y asimismo te hacía inmundo a ti. Y adicional a esto, Nicodemo le ayuda. Y estos dos podemos decir que violan la ley de los judíos o de los hebreos. De esta manera, porque ellos le dan una sepultura honrosa a alguien que no la merecía, a la luz de la ley, ya que, como pudimos leer hace un rato, que hablaba de que alguien muriera clavado en un madero era maldito y contaminaba la propia tierra. No fue echado en una fosa común como regularmente o normalmente tendrían que haberlo hecho, ¿no? Le destinaron un sepulcro nuevo, lo envolvieron en lino y lo ungieron con aloe y mirra, esencias aromáticas. Y estos dos hombres dejaron ver en este acto su discipulado, identificándose con un Jesús muerto, al arriesgar sus nombres, su reputación y quizá hasta sus propias vidas, al evidenciarse y pedir el cuerpo de alguien que tanto las autoridades romanas como judías decidieron juzgar. Este hecho demuestra este discipulado porque, piénsenlo, hermanos, ¿no hubiera sido más fácil identificarse con un Jesús vivo en toda la calidad de facultades que tenía, con todo el despliegue de poder que hacía, de milagros, quizás hasta para beneficiarse de él mismo, pero estando muerto, identificarse con él? Y bueno, llega la tarde del viernes, la tarde noche del viernes, y se lo llevan y lo entierran, lo meten en el sepulcro y ya nadie más hizo nada, porque era previo al día de reposo. Y el día de reposo nadie haría más, porque ese día todos estaban recogidos en sus casas, pues encerrados, algunos pensando qué iría a pasar después. Y pensando en este día de reposo, después de lo que había sucedido, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado tener alguna pérdida, ya sea de una relación, un familiar, trabajo, y por casualidad al otro día descansan, o es fin de semana,
o es tanta la pena que tienen que pues ni se quiere uno levantar, ¿no? ¿Y qué sucede en ese tiempo? Pues nos da tiempo, ¿no? De estar pensando un y mil cosas, de estando autojuzgándonos, culpándonos. Y ese viernes, para ellos, evidentemente debió ser un día de dolor, de angustia, de ansiedad, de desconcierto. Y pensando, como les decía, acerca de este día, que no tendrían o no podrían hacer nada más, ¿cuáles serían los pensamientos de los discípulos? Pues por eso cualquiera de los anteriores, ¿no? Angustiarse, sentirse mal, culparse, autoconmiserarse. Pero yo pienso que el principal de todos, de esos pensamientos, pudo ser, lo abandonamos. Piénsenlo, lo abandonamos en Getsemaní. Lo negué 3 veces. Dije en su cara, no lo conozco. Yo en ese sentido, pues ya a lo mejor ni debería de tener amigos, ¿no? Porque si negué a ¿quién me podría valorar como amigo? No merezco perdón. Viendo esto podemos imaginar que ese viernes nadie pudo, pues yo creo que nadie pudo dormir. Y dudo mucho que el sábado, pensando todo lo que pasó y todas las situaciones, y la noche del sábado, pues yo creo que tampoco. Y para amanecer el domingo seguramente estarían exhaustos. Pero esa mañana de domingo nos encontramos con 3 mujeres caminando hacia el sepulcro a primera hora del día. María, la madre de Jacobo, María Magdalena y María, la madre de los hijos de Zebedeo. Y ellas traían lo mismo que Nicodemo había comprado, especies aromáticas, para ir a honrar el cuerpo del Señor Jesús. Esto es importante, hermano, que lo veamos en el contexto de estas mujeres hebreas o judías. Esta gente que no cree definitivamente en hacerles altares a los muertos, que no cree en orarle a los muertos. El que esa gente quisiera honrar y mostrarle un último acto de respeto a un cuerpo sin vida debe ser muy significativo. Y aquí debemos aclarar algo, que el motivo de puntualizar este acto no es para glorificar un cuerpo muerto, no, como tal no, sino darle el respeto que debe de tener el de un creyente, el cual, viéndolo de esa forma, fue la morada y el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mientras tuvo vida, y que será levantado de entre los muertos en los días posteriores, según está escrito. Pasamos a la siguiente emoción o expresión, la preocupación humana. Las mujeres vienen a la tumba de mañana, apuradas, preocupadas, ya que piensan que se enfrentarán a un obstáculo enorme, que es la piedra que tapaba la tumba. Ellas piensan, ¿quién nos ayudará a quitarla? Ya no están los discípulos. Unos estarán por ahí escondidos, otros estarán huyendo. Pero cuando llegan, hay gran sorpresa, la piedra ya no está. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de la resurrección, a pesar de este relato que hemos escuchado, desde que somos pequeños hasta el día de hoy, vivimos preocupados y cargados por piedras que son futuras en nuestras vidas, que no sabemos quién las va a remover, pero venimos cargados y no se nos ocurre pensar que el mismo Dios que removió la piedra que estuvo ahí es el mismo Dios que puede remover las piedras de nuestras vidas, y que cuando la piedra tiene un propósito y permanece ahí, es el mismo Dios quien la ha dejado ahí, entendiendo el propósito de la piedra. Las mujeres encuentran la piedra removida, Dios la movió, pero no la removió para que ellas pudieran cumplir con su cometido de ir y poner las especies y hacer lo que tenían que hacer según lo que ellas querían hacer al cuerpo de Jesús, porque primero ya no estaba la piedra y segundo, el cuerpo ya no estaba. Esto lo hizo Dios para que ellas vieran la evidencia y dieran testimonio de que las palabras de Jesús profetizadas por Él fueron hechas realidad. Ese día el Señor Jesús había vencido a la muerte. Él había vencido al pecado, y de esa misma manera es como debemos de pensar.
Debemos poner nuestra confianza en aquel que hizo ambas cosas y nosotros, a la luz de la resurrección y de este relato, vivir vidas más descansadas y confiando en nuestro Dios, dejando de preocuparnos por las piedras del mañana, que Dios ya ha pensado en cómo dejar o cómo quitar. Y el día de hoy, en estos tiempos, a partir de este momento, de este día, los invito, hermano, a que reflexionen. Esta debería de ser la reflexión de vida. ¿Cómo vivo mi preocupación a la luz de la resurrección? La piedra ya no estaba, el obstáculo ya no era un impedimento y el cuerpo ya no estaba. Esto cambió los planes, el motivo ya no estaba ahí. Y continuamos con la siguiente expresión: asombro y temor. Como es bien sabido por todos, Pilatos había dado órdenes a la guardia que había puesto, porque había puesto una guardia a cuidar la tumba, que la piedra pues fuera segura. ¿Y qué creen? La piedra fue removida. Con una guardia completa de romanos y con una piedra pesada en la entrada, fue removida. Las mujeres entraron y tampoco estaba el cuerpo. Lo único que ven ellas, en lo que pudimos leer en el relato de Marcos, es un joven sentado del lado derecho, vestido de blanco, y como podemos ver en Marcos 16:5, nos dice: al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. A nosotros nos atemoriza el encuentro con lo desconocido. Sepamos o no sepamos que esto es de naturaleza divina, nos asusta, aunque fuera un encuentro con lo divino. Por tanto, el ángel hizo exactamente lo que había hecho cada enviado de Dios cuando entra en contacto con aquellos que los ven. Les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. ¿Sí? Como podemos ver en Marcos 16:6, lo que dice, y podemos ver también el texto paralelo de Lucas 24:5, nos dice: ¿por qué lo buscan entre los muertos si Él está vivo? Esta es otra forma de decir que no han creído en sus palabras. ¿Por qué lo buscan entre los muertos cuando Él ya está vivo, ya se fue? La tumba está vacía. Esta es la evidencia de que las palabras que Cristo habló eran ciertas. Eso a ellas las llenó de asombro, de temor, quizá de cierta confusión. ¿Sería posible? Bueno, Él resucitó a Lázaro, pero ahora Él estaba muerto. ¿Quién lo resucitaría a Él? ¿Será cierto? Y en medio de esa confusión, de ese asombro, de ese temor, en medio de todo eso, podemos ver lo que dice Marcos 16:7, que es la promesa de una esperanza, porque les dice: pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Gran promesa, ¿no? No solamente es que el cuerpo no está, no es que lo van a ver, y no solo es eso, sino que lo verán en Galilea. Pero no solo es eso, sino que ya les había dicho antes. ¿Y a quién se lo van a decir? A los discípulos, aquellos que lo abandonaron, aquellos que no estuvieron al pie de la cruz como estuvieron estas mujeres. Les dice: ve y díselo a ellos, que tampoco vinieron temprano el domingo a poner especies aromáticas al cuerpo. Aquellos que tampoco pidieron el cuerpo a Pilatos para darle una sepultura honrosa. Díganle a ellos, a los discípulos infieles, y díganle que en mi fidelidad yo me encuentro con ellos en Galilea, que su infidelidad no canceló mi fidelidad. Y algo más, dile a Pedro, el que me negó 3 veces, que voy a verlo y hablar con él en Galilea, de donde es él. Podemos ver la esperanza
esta esperanza en medio de la duda, de la confusión, del asombro, del temor. Pero ¿saben algo, hermanos? Así somos, porque nosotros mismos ahora no necesitamos una tumba vacía para sentir temor, no necesitamos la aparición de un ser extraordinario, aunque sea divino, para atemorizarnos. Tenemos que aprender a ver nuestros temores nuevamente a la luz de la resurrección, porque si bien es cierto que nuestros temores son parte de nuestra naturaleza humana, esos temores a la luz de la resurrección deberían de comenzar a difuminarse, a desaparecer, a irse alejando de nuestras vidas, a debilitarse y comenzar a desaparecer en su totalidad. Pero la realidad del mensaje de la resurrección, esto es, que el último enemigo ha sido vencido y es la muerte, no ha cambiado todavía esa naturaleza. Pensemos en una persona, como Lázaro, ¿sí? El amigo de Jesús. ¿Cómo atemorizarías a una persona como él? Podemos decirle quizá, mira Lázaro, si no haces lo que te digo, pues te voy a quitar la vida, ¿no? Pero, ¿qué nos respondería él? Bueno, sí, ya lo sé, ya alguna vez ya estuve ahí, ¿sí? Yo ya pasé por eso. Y de esa misma manera, ¿cómo atemorizarías a alguien que tiene una promesa ciertísima de que si pierdes la vida en este mundo, tendrás vida en el mundo venidero, y que el morir es ganancia? La única razón por la que nosotros seguimos con temores de este lado de la eternidad acerca de la muerte es porque no hemos acabado de darle el justo valor al mensaje de la resurrección, o porque el mensaje de la resurrección todavía no es parte de mi vida, porque todavía no tengo salvación y no puedo reclamar algo que aún no me ha sido dado. Esto es las promesas en Cristo Jesús. Pensemos en eso por un momento. El mensaje de la resurrección, bien entendido, es un mensaje que debe hacer grandes cosas en nuestras vidas. Continuamos ahora con la experiencia de la tristeza y el dolor. Y pensando, ¿cómo esperaríamos encontrar a los discípulos ese viernes? En el día, todo el sábado, el domingo en la mañana, llorando, lamentándose. La traición, la negación, el haber dejado de lado y solo a su mejor amigo, a su líder, a su maestro. La confusión de si era o no el Mesías, como ya lo habíamos comentado. En la hora en que más los necesitó, no estuvieron ahí. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, a Pedro, ¿cómo se sentiría? Diciéndose a sí mismo, ¿cómo pude negarlo de esa manera tan vil? Y 3 veces, y él me lo había advertido que lo iba a hacer, que antes de que el gallo cantara, lo haría. Y como él me dijo, 3 veces lo hice. Pero su infidelidad no canceló la fidelidad de Dios. Vayamos a Marcos 16:10, aquí, y veamos lo que dice. Nos habla de María Magdalena y dice, ella fue, desde el 9. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Aquí vemos una aparición a María Magdalena, ¿sí? Que es la primera. Luego fue a los discípulos que iban en camino a Emaús y después a los 11, cuando Tomás no estaba presente. Como vemos, María Magdalena fue el primer testigo ocular. Ella es la primera en llegar a la tumba y la primera en recibir una aparición del Señor Jesucristo. Pensemos por un momento con respecto a María Magdalena. Ella fue rescatada por el Señor Jesús, expulsó 7 demonios de ella, y ella tendría un gran amor por él. Y recordando esto que nos dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pensando en eso, hermanos, ¿a quién de aquí no se le ha perdonado mucho? Pero ¿cuántos realmente sabemos que amamos mucho al Señor?
Porque como dice Juan 14:15, si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Aquí encontramos una ecuación que tenemos que resolver. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Todos estamos de acuerdo que todos nos ha sido perdonado mucho. Pero realmente amamos tanto como debiéramos. ¿Cuál es la razón por la que quizá no lo hacemos? El Señor Jesús no puede estar equivocado. Eso es imposible. Yo creo, o más bien veo, que lo que pasa es que estamos convencidos, en términos numéricos, cuánto se nos ha perdonado. Tenemos una idea clara, de cuánto se nos ha perdonado, ¿sí? Me han perdonado esto, me han perdonado aquello, esto. Pero tenemos una idea clara de lo que implica el pecado. Una idea real del peso del pecado. No cabe la menor duda que amaríamos muchísimo más a Jesús, hermano, hermana, si entendiéramos el peso real de esto. Pero si tú quieres saber lo horrendo, lo odioso, lo detestable que es el pecado, piensa por un momento que un Dios infinito en misericordia manda gente al infierno por toda la eternidad porque pecaron. Ese peso del pecado es el del que hace mención el apóstol Pablo en Romanos 7, del 21, 24 y 25, dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero realmente esa es la forma en cómo reaccionamos nosotros al pecado nuestro o al de otro. El decir esto sí me pesa, me siento mal, me duele, el pecado no me deja estar. O como algunos hacemos, que a veces hasta lo aplaudimos, ¿no? Pasemos a la siguiente emoción o expresión, que sería la incredulidad. Los apóstoles, como podemos ver, no creyeron lo que María Magdalena, quien vio por primera vez a Jesús resucitado, les dijo. Pero peor aún, no le creyeron al mismo Jesús, que con anterioridad les había anunciado 3 veces que él moriría y resucitaría al tercer día. Y peor aún, ellos ni siquiera esperaban su resurrección. Aquí deberíamos de preguntarnos, ¿qué hace al hombre? ¿Qué nos hace tan incrédulos? Pudiéramos pensar que el mismo pecado, pero la realidad es que nosotros no creemos lo que no entendemos. Y la resurrección no es entendible. Es creíble, pero no entendible. Y como no lo entiendo, simplemente no lo creo. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si María Magdalena hubiera dicho, en lugar de lo que les había platicado anteriormente, a los discípulos hubiera llegado y les hubiera dicho: oigan, ¿qué creen? Que iba yo camino a la tumba y me encontré al Señor Jesús que venía caminando, ya resucitó, ¿sí? Y dijo que a partir de mañana lunes, Él va a restablecer el reino de Israel. ¿Qué creen que dirían? Aleluya, gloria a Dios, ya ves, Pedro, te lo dije, eso es lo que iba a pasar. Porque eso es lo que ellos querían, eso es lo que ellos esperaban, no esperaban otra cosa. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos, porque creemos lo que nos conviene y a veces hasta en medio del pecado decimos: estoy bien, estoy en paz. ¿Pero en paz con quién? ¿Con Dios? No lo creo. Más bien estoy en paz con lo que yo creo. Y regresando nuevamente a lo que decían los discípulos, ¿y quién lo resucitaría? Él estaba muerto. Y por otro lado tendemos a cuestionar todo lo que no controlamos. Al final, hermanos, solo creemos en nosotros mismos. Esa es nuestra realidad. Y pues algunos podríamos decir: no, eso no es verdad. No es verdad, yo no soy así, o
o otras cosas, ¿no? Pero existe evidencia irrefutable de lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando hago las cosas a mi manera, en mi tiempo, a mi forma, y no espero por Dios para que Él me guíe, estoy dando evidencia de que creo más en mí que en Dios. Los discípulos se negaron a creerlo. Podemos verlo con los discípulos que iban a Emaús, se rehusaron a creerlo. Esto lo podemos ver en Lucas 24, del 13 al 24, y le platican al Señor Jesús como si Él fuera un extraño, ya que en ese momento ellos no lo conocían, tenían velados los ojos, o sea, no podían reconocerlo. El Señor Jesús les reprende y se llega a ver hasta cierto aire de frustración en esto que Él les dice, porque el Señor Jesús les dice en Lucas 24, del 25 al 27, entonces Él les dijo, después de que le platica todo, porque además ellos les dicen, es que dicen que resucitó, pasó todo eso, pero dicen, ¿sí? A pesar de que María Magdalena y las mujeres les habían dicho, no creían, dicen. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, pero a Él no le vieron. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. O sea, Él les demostraba todo lo que antes habían hablado de Él y cómo se cumplía la profecía en Él. Y aún así, no creyeron. También podemos ver una actitud similar cuando a Jesús le traen un hombre poseído, que ellos no habían podido liberar, y esto también lo podemos ver en Marcos del 9:19. Jesús se muestra nuevamente molesto, con cierto aire de frustración ante la incredulidad de ellos. Es la incredulidad que siempre requiere de más y mejores pruebas, evidencias, como Tomás, que no creyó. No creyó primero a Jesús lo que Él le había dicho, a María Magdalena y a las mujeres lo que habían hablado, a Moisés y a los profetas lo que habían dicho antes, a los discípulos del camino de Emaús y a los 10 que le daban un reporte, porque como Él no había estado ahí en esa aparición, les dijo, no, yo no puedo creer, necesito un cuerpo resucitado donde poner mi dedo. Y el Señor Jesús fue, como hace rato lo decía, son tantas cosas tan buenas que puedo decir, fue tan Jesús que le cumplió su deseo, ¿sí? Como lo podemos ver en Juan 27 al 28, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Así que podemos decir, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí ya, después de que ya, hasta ahora sí metió el dedito, ahora sí creyó. Pero, pues, también nosotros actuamos con esa incredulidad, ¿sí? Les reprende. Todavía Jesús es tan bueno que hace esto con él. Porque cuando no entendemos algo, cuando no creemos, como hace rato lo había mencionado, cuando no podemos controlar algo, tampoco lo creemos. Nuestro corazón respecto a estas situaciones es incurable. Podemos decir, sí creo, y viene alguna tormenta, alguna tempestad y de repente, ya no creo, ¿no? Y dudo y empiezo a pensar en otras cosas y empiezo a vacilar. Por eso Jesús les llamó tardos de corazón, insensatos. Como podemos recordar que ya nos ha dicho muchas veces nuestro pastor, insensato quiere decir sin sesos.
creemos únicamente lo que nos conviene, pero rechazamos lo que yo no creo que deba ser. O sea, ni siquiera lo que es correcto, sino lo que yo no crea que deba ser. La incredulidad a la luz de la resurrección de Jesús debería de ser curada en su totalidad, porque ese es el fundamento de la resurrección, el creer en ella. Pero debemos entender que debemos aceptar, abrazar y luego vivir el mensaje de la resurrección para que nuestra incredulidad pueda comenzar apenas a desvanecerse. Y por último, hermanos, vamos a ver esta parte que es la represión de Jesús. Es otra expresión también de emociones. Como podemos ver, Jesús en Marcos 16:14, por último Jesús se aparece a los 11 mientras comían y les reprende por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Como podemos ver en la Escritura, Jesús los reprende por su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Ustedes creen que Jesús no le gustaría vernos contentos, gozosos, exaltados, como pues realmente estamos, ¿no? Contentos por su resurrección, motivados y celebrando por este mensaje de la resurrección? Claro que sí, pero también debemos de pensar en algo. No podemos hacer esto sin antes lidiar con nuestros propios pecados de falta de fe. Y no sin antes lidiar con la dureza de nuestro corazón. Jesús trata con mis debilidades humanas, con nuestras debilidades humanas, en su misericordia. Él nos entiende, por eso es que se hizo humano. Pero nos reprende en su santidad, porque precisamente nos da todo el fundamento para poder estar apartados para Él. Porque de otra manera, si fuéramos justificados, sabemos que somos justificados sin hacer nada, ¿sí? Eso es gratis. Pero si no fuéramos reprendidos en esa santidad, sería como abaratar la gracia de nuestro Señor. Expresiones de asombro, de preocupación, de tristeza, de incredulidad. Es todo lo que hemos visto, muy reales, muy humanas y a la vez muy pecaminosas. Debemos entender que en la debilidad de nuestra carne es donde experimentamos el poder de su ser. Y ese poder es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, el poder de Dios. Ese es el mismo poder que ahora vive en nosotros, del Espíritu. Como creyentes hijos de Dios que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día por ese poder. De tal manera que Dios espera que nosotros vivamos una vida definida por ese poder. ¿Te imaginas, hermano, hermana, lo que sería vivir esa realidad, viviendo así? ¿Te imaginas cómo transformaría esto nuestras debilidades, nuestros temores? ¿Te imaginas cómo amaríamos al Señor Jesús? Todo sería mucho más allá de nuestra naturaleza humana, por el poder de la resurrección que ahora vive en nosotros. Hermanos, ¿a ustedes les gustaría vivir así? Pues les tengo una buena noticia. Podemos vivir así. Pero, hay un pero como siempre. Debemos caminar con Dios de cerca en su palabra, bajo su autoridad, en obediencia, por ese mismo poder que Dios pone a favor nuestro. Y podemos verlo, ya que de esta manera pone en mí tanto el querer como el hacer. Hermanos, lo tenemos todo, todo. Como lo dice Pablo en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más allá de lo que pudieras pensar e imaginar,
si tú has creído en Cristo y Él es tu Señor y Salvador, tú podrás ver a Dios obrar en tu vida, mucho más allá de lo que tu imaginación pudiera llegar a pensar, para que tú mismo puedas decirte, al asombrarte de la obra de Dios en ti, lo que Pablo dice en Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Solo nos queda decir gracias. Gracias, Señor, por la muerte y resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todo lo tenemos a la mano. Dios nos lo ha dado todo, lo tenemos al alcance. Todo lo podemos tener si queremos. Tenemos la guía, tenemos la mente de Cristo, tenemos los mandamientos de Dios, tenemos el poder de Dios. Lo podemos ver en Jesús, venciendo el pecado, venciendo a la muerte, muriendo por nosotros, por nuestros pecados, limpiándonos, lavándonos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos para dar el paso y caminar de su lado? Obedecerle. Hermanos, tenemos todo. Reflexionemos en este día de gloria, en este día de triunfo, en este día donde sabemos que tenemos a un Padre vencedor, que tenemos a Jesucristo nuestro Salvador, que ha vencido al mayor enemigo, a la muerte, y que está de nuestro lado. Hermanos, los exhorto a que piensen en esto, que piensen en este mensaje de la resurrección como un parteaguas, para que podamos ver nuestra vida de diferente manera y podamos comenzar a vivir nuestro cristianismo también de diferente manera. Les doy gracias por esto, por haberme escuchado, y gracias a Dios porque han recibido este mensaje. Gracias.